Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas figuras retóricas que usamos todos los días, a veces casi sin darnos cuenta, el oxímoron. Para ello tenemos un artículo enciclopédico muy completo y la idea es, bueno, desentrañar qué es exactamente, de dónde viene y por qué sirve para todo, desde la poesía más elevada hasta, pues, la comedia más afilada. Hola, ¿qué tal? Fíjate, todos hemos dicho alguna vez algo como un secreto a voces o una calma tensa. Sí, claro, Son frases que, si te paras a pensarlo un segundo, son contradictorias. O sea, calma y tensión a la vez. No debería tener sentido. pero lo tiene. Y todos entendemos perfectamente a qué se refiere. Exacto. Y esa es un poco la magia del concepto. La definición principal que nos da el artículo es justo esa. Un oxímoron junta en una sola expresión dos ideas que tienen significados opuestos. ¿Vale? Pero, y esto es lo importante, no lo hace para crear un sinsentido o para confundir. Es al revés, ¿no? Es todo lo contrario. Su objetivo es sacar a la luz una paradoja, una verdad un poco más profunda que, bueno, solo se puede captar a través de esa contradicción. Es como si el lenguaje reconociera que la realidad es demasiado compleja. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque lo primero que me llamó la atención del artículo es el origen de la palabra en sí. Es que es increíble. Es una de las mejores partes, desde luego. Dice que viene del griego oxus, que significa agudo, afilado, y moros, que significa tonto o necio. Ajá. Esto quiere decir que la propia palabra oxímoron se traduce como agudamente tonto. Es una especie de broma. Es exactamente eso. Es una de las mayores genialidades etimológicas que te puedas encontrar. ¡Qué bueno! La traducción literal es esa: agudamente estúpido o inteligentemente necio. El nombre del concepto es en sí mismo el ejemplo perfecto de lo que define. Es que es una elegancia. Me pregunto si los que acuñaron el término eran conscientes de esto o fue una de esas casualidades geniales del lenguaje. Pues fíjate, esa es una pregunta buenísima, porque la historia tiene su miga. A ver, El texto señala que el término se registra por primera vez en latín como oxymorum. en latín, no en griego. No, en latín, y sobre el año 400 después de Cristo, en los textos de un gramático, Maurus Servior Honoratus. Vale. Y lo más fascinante es que, aunque las raíces son griegas, claro, la palabra compuesta, oxímoron, no aparece en textos griegos antiguos anteriores a esa fecha. Un momento, ¿me estás diciendo que los romanos cogieron dos palabras griegas para inventarse un término que los propios griegos no usaban? Pues todo apunta que sí. Parece que fueron los gramáticos latinos los que crearon este, digamos, neologismo griego para ponerle nombre a algo que ya existía y se usaba. O sea que sí que eran conscientes de la ironía. Es muy probable. Seguramente eligieron agudo y tonto a propósito, para que el nombre se describiera a sí mismo a la perfección. Es una pasada. Pero bueno, más allá de la etimología, que ya es fascinante, lo que me impacta de verdad es cómo los grandes escritores han usado este juguete para expresar emociones complejísimas. Ah, ahí es donde brilla de verdad. El artículo nos lleva directos a Shakespeare, claro. Y el ejemplo es Romeo y Julieta. Es una locura. Romeo y Julieta. Romeo acaba de saber que está enamorado de la hija del enemigo mortal de su familia, y está, pues, completamente desbordado. En shock, ¿sí? Y para describir ese caos no usa un oxímoron, ni dos. El texto dice que encadena 13 seguidos. 13. Es una avalancha. Es que es como si el lenguaje normal ya no le sirviera. Se le queda corto, exacto. Necesita romperlo para poder expresar lo que siente. Voy a leer algunos porque son espectaculares. Romeo dice, oh amor pendenciero, o odio moroso. Ya empezamos fuerte. Y sigue, pesada levedad sería vanidad. Y luego, caos deforme de formas bellas. Es una lista impresionante. Y mis favoritos, pluma de plomo, humo brillante, fuego frío, salud enferma. Y ahí está la maestría de Shakespeare. Esto no es un simple adorno, no es solo poesía bonita. No, claro. Es una herramienta psicológica. Con esa balanza de contradicciones nos mete de cabeza en la mente de un adolescente que está abrumado. Nos hace sentir su confusión. Es que para él el amor en ese momento es justo eso, un fuego frío. Es un fuego frío, una salud enferma. Es maravilloso y es terrible al mismo tiempo. Y Shakespeare nos lo hace sentir. Pero, a ver, ¿no se corre el riesgo de que suene un poco artificial? Quiero decir, 13 seguidos es mucho. ¿Cómo consigue que funcione y que no nos saque de la historia? Porque el exceso es el mensaje. Ah, Si solo usara uno, como fuego frío, nos pararíamos a pensar en la metáfora, qué bonita.
pero al lanzar 13 de golpe, uno tras otro, sin dar respiro, consigue que dejes de analizarlo. Y empiezas a sentir el agobio. Exacto, empiezas a sentir el agobio del personaje. Te transmite el estado mental paradójico en sí mismo. No te dice estoy confundido, te hace sentir la confusión. Claro, visto así tiene todo el sentido. Y esto me lleva a una duda. ¿Cualquier par de opuestos vale? Si yo digo, por ejemplo, la eterna lucha entre el bien y el mal, o hablo de lo grande y lo pequeño, eso es un oxímoron. Esa es una distinción clave que el artículo subraya, y es fundamental para entenderlo bien. Y la respuesta es que no. 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 Decir el bien y el mal no es un oxímoron, porque son dos conceptos distintos que se oponen. El oxímoron exige que dos cualidades opuestas se apliquen a una sola cosa, Vale. al mismo tiempo. No es fuego-hielo, es fuego-frío. No es luz y oscuridad. Es, como usó John Milton para describir el infierno, una oscuridad visible. ¡Ostras! Oscuridad visible. Es potente. Es potentísimo. Ah, ya lo pillo. Es como el ejemplo del pianoforte que mencionaba el texto. Ese es perfecto. A primera vista, parece un oxímoron de manual. Piano es suave en italiano y forte es fuerte, pero no lo es. Exacto. Y es el ejemplo perfecto para ver la diferencia. El nombre original y completo del instrumento era gravicembalo col piano e forte. Un poco largo, sí. Un poco, sí. Se traduce como clavecín con la capacidad de sonar suave y fuerte. Ah, la capacidad de. Ahí está la clave. No describe un sonido que es suave y fuerte a la vez, que sería imposible, describe la capacidad del instrumento para tocar en un rango de volúmenes, a diferencia del clavecín que tenía un volumen casi fijo. O sea, no describe un estado contradictorio, sino un abanico de posibilidades. Precisamente. Y es curioso ver cómo otras culturas manejan esto de los opuestos. El texto menciona de pasada los compuestos duandva. Duamba. Sí, en sánscrito o en chino. Por ejemplo, en chino, la unión de opuestos como yin-yang, el yin y el yang. El yin y el yang, claro. Sí, no expresa una contradicción, sino una totalidad. Al unir los dos extremos, describes el espectro completo, el equilibrio. Es una forma de pensar sobre los opuestos muy diferente a la tensión que busca el oxímoron. Es fascinante. Y me fascina aún más ver cómo esta herramienta, que Shakespeare usaba para una angustia casi sagrada, ha ido mutando. Ha evolucionado mucho, sí. ¿Cómo pasamos de la tragedia de Romeo a una broma sobre la inteligencia militar de George Carlin? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la intención. El oxímoron literario, el de Shakespeare o Milton, busca revelar una verdad paradójica que ya existe. El amor es contradictorio. El infierno de Milton es una oscuridad que se ve. Vale. En cambio, el oxímoron cómico o satírico, como el de Carlin, no revela una contradicción, la crea. La crea a propósito para hacer una crítica o una broma. Y el artículo, corona a George Carlin como el rey de esto. Sus ejemplos son míticos. Los dos más famosos que cita son inteligencia militar y ética empresarial. Son clásicos. Y el mecanismo del humor es brillante por lo sutil que es. A ver, explícalo. Sugiere que la institución militar es, en esencia, contraria a la inteligencia, y con ética empresarial, pues que los negocios son inherentemente antiéticos. Es una crítica brutal empaquetada en dos palabras. Exacto. Es como un atajo para el cinismo, ¿no? Te presenta una opinión como si fuera una verdad lógica, un fallo del lenguaje. El artículo también menciona cómo se usa esto en política y señala el ejemplo de William F. Buckley, que popularizó la frase «un liberal inteligente es un oxímoron». La estructura es idéntica. Es enmarcar una opinión personal como si fuera una contradicción objetiva. Y esto nos lleva a otra categoría que menciona el texto, el oxímoron de opinión. Sí, que son esos cuya contradicción depende totalmente de quien lo escuche. Pone ejemplos como comida de aerolínea o juegos de guerra. Claro, para la mayoría, comida de aerolínea es un oxímoron cómico, porque la asocian con algo de mala calidad. Desde luego. Pero, no sé, para un directivo de la aerolínea o para alguien a quien le encante, pues no hay contradicción alguna. Lo mismo con juegos de guerra. Exacto. Para un estratega militar es un término técnico, una simulación. Para un pacifista, juntar juego y guerra es una contradicción moral monstruosa. La paradoja no está en las palabras, está en la ideología de quien las oye. A partir de ahí, la lista de ejemplos modernos es interminable.
El artículo menciona político honesto, felizmente casado, que es una broma con bastante mala leche. Sí, esa es bastante cínica. O uno que me encanta por la ironía tecnológica, Microsoft Works, jugando con los fallos del software. Y la broma recurrente de que guerra civil es un oxímoron. Claro, por el doble sentido de civil como algo educado, cortés. A mí uno que siempre me ha parecido potentísimo y que usamos todos es silencio ensordecedor. Pues sí, buenísimo. Lo hemos usado 1000 veces y es perfecto porque describe ese silencio tan penso, tan cargado, que casi tiene un peso físico, que te abruma como si fuera un ruido fortísimo. Es un oxímoron que ha saltado de la literatura al habla del día a día. Totalmente. Entonces hemos hecho un recorrido increíble. Hemos visto cómo el oxímoron nace de una broma intelectual griega, De agudamente tonto. se convierte en la voz de la angustia adolescente en Verona y acaba siendo el arma de un cómico en un escenario de Las Vegas. ¿Cuál es el hilo que une todo esto? Pues para mí, la gran conclusión es que el oxímoron es mucho más que un juego de palabras. Es una herramienta que nos obliga a pararnos. A hacer una pausa. Sí, en un mundo que va a toda velocidad, la contradicción te frena en seco y te obliga a pensar, a buscar un significado más profundo y, a menudo, un significado más verdadero en esa tensión. Estoy totalmente de acuerdo. Los oxímorons son un desafío directo a nuestras suposiciones, a esa tendencia a verlo todo en blanco o negro. Claro. Nos enseñan que la realidad, las emociones, la sociedad, casi nada es simple. Todo está lleno de matices, de paradojas. Son como pequeñas invitaciones al pensamiento crítico, empaquetadas en 2 palabras. Nos enseñan a sentirnos cómodos en la contradicción, porque la vida está llena de ellas. Y para dejar una última reflexión, el artículo nos regala un dato final que es una joya. Sí. Al parecer, J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, creía que su propio apellido podría venir de un término del bajo alemán, Tolkien. Ajá. ¿Y qué significa Tolkien? ¿Significa temerariamente audaz o, de forma más literal, torpe, ingenioso? ¿En serio? Sí. Es un equivalente casi perfecto del griego oxímoron. El propio nombre del creador de la Tierra Media podría ser un oxímoron. Es increíble, torpe, ingenioso. Es que describa un hobbit a la perfección. ¿A que sí? Exacto. ¡Qué maravilla! Pues lanzo esta pregunta al aire. Si el propio nombre de un autor tan fundamental puede encapsular una contradicción tan reveladora sobre su obra, ¿cuántas otras verdades paradójicas se esconden a plena vista en nuestro lenguaje, en los nombres de las cosas, en las historias que nos rodean, esperando a que nos detengamos un momento para descubrirlas?